Bueno, buenas tardes. Espero que estén todos muy bien. Yo les voy a hablar acerca del ensayo clínico o experimental puro. En este caso, tenemos como objetivo que pues sirven para determinar correlaciones, es decir, determinar una causa y efecto de algún tipo de metodología, sustancia, lo que se llame. Puede variar bastante lo que se está intentando determinar. Las personas que participan generalmente son tres grupos. Tenemos los que están realizando el trabajo en sí, las personas que están impulsando la investigación, las personas que asisten como el staff y también pues los participantes, las personas que pertenecen a los grupos control y experimentales. Entre más personas participen en los grupos control y experimentales, se suele recibir una mayor, digamos que, precisión de los resultados. Entonces, por eso es que entre más personas normalmente salen mejores resultados. Y también entre más staff esté ayudando al grupo que está haciendo el trabajo, mejor se puede llevar a cabo todo el proceso de realizar los experimentos. Los tipos de investigación de ensayo clínico o experimentales puros que existen son los que tenemos aquí al frente. Sería la prueba única con grupo control, en donde solamente se realiza una evaluación después del que se haya hecho, digamos que la intervención. Tenemos el método de preprueba y postprueba con un grupo control, es decir, una prueba antes y una prueba después de haber hecho la intervención. También tenemos el método de 4 grupos de Solomón, en donde se mezclan las dos anteriores con dos grupos control, perdón, sí, con dos grupos control y con dos grupos experimentales, en donde solamente en uno del grupo control y en uno de los experimentales se va a hacer la preprueba y en todos se va a hacer una postprueba. Tenemos también el tipo de series cronológicas múltiples, en donde no solamente se hace una postprueba después de haber hecho la intervención, sino que se hacen postpruebas a diferentes tiempos, diferentes intervalos, para determinar así los efectos que puede tener la intervención o lo que se está intentando estudiar a mediano, corto y largo plazo. También tenemos los diseños factoriales, en donde lo que se hace es manipular las variables independientes. En este caso, un ejemplo sería que estemos evaluando la eficacia o, perdón, la eficiencia de algún medicamento en una persona que padece alguna patología específica, en donde el medicamento en sí ya es una variable independiente, pero también podríamos alterar la dosis de tal medicamento. Entonces, por dar un ejemplo, en vez de ser solamente 5 mililitros, se podría intentar con 5 mililitros, con 10 mililitros o con 15 mililitros. Entonces, estamos manipulando la variable independiente que sería la cantidad del medicamento. Las características principales del ensayo clínico es que involucra pacientes, ¿verdad? Tenemos los grupos control y experimental, a quienes se les va pues estar sometiendo este tipo de intervención. Se debe hacer una comparación de resultados entre el grupo experimental y control para así pues ver un contraste. Eso sería lo que llamamos antes las postpruebas y prepruebas. Y esto corresponde a la correlación y a la recolección de los datos, ¿verdad? Esta forma es de la cual se recaudan los datos en un ensayo clínico, ya que no es que se va a ir a buscar información a internet o en bibliografía, sino que se va a recopilar directamente del experimento que se hizo. Y como tercer característica importante, tenemos que los pacientes no conocen exactamente a lo que están siendo sometidos. Claramente se les tiene que explicar a los pacientes que van a participar en un proyecto en donde no va a hacer nada que les va a lastimar la salud ni perjudicar en ninguna forma, pero sin embargo, ellos no pueden saber exactamente a lo que están siendo sometidos para así evitar la aparición del sesgo. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, aquí la imagen abajo a la derecha, donde la persona tiene dos diferentes pastillas y entonces eh, se han hecho pruebas en donde a las personas se les dice que una pastilla causa tal efecto cuando en realidad es mentira, pero como las personas pensaban que eso era el efecto que causaba,
Al final se les hizo una postprueba y los pacientes entonces pues sentían que sí causó ese efecto cuando en realidad la pastilla no tenía nada. Así que es para evitar precisamente que suceda eso. La idea es que los resultados sean confiables o lo más confiables posibles. Bueno, el procedimiento se basa en 9 pasos. Tenemos la decisión de las variables dependientes e independientes. Claro, debemos establecer cuáles son las variables que nos interesan. Si estamos evaluando, por ejemplo, no sé, la movilidad de los pacientes basado en edad o en la universidad, entonces, bueno, tenemos que entonces establecer cuáles son las variables dependientes y cuáles son las independientes que van a entonces moldear a estas otras variables que son las dependientes. Tenemos también el paso de la elección de los niveles de manipulación de las variables, el ejemplo que había dado antes del medicamento, en donde uno manipulaba no solamente cuál medicamento era el que sería prescribir al paciente, sino también la cantidad del medicamento. Entonces, si estamos hablando desde un punto de vista fisioterapéutico, podemos evaluar esto como la intensidad del ejercicio, del movimiento, el estiramiento que se le esté prescribiendo al paciente, por ejemplo. También tenemos el tercer paso, que sería el desarrollo de la forma en la que se medirán las variables dependientes, dependiendo de qué es lo que queramos medir. Si queremos medir la fuerza del individuo a la hora de saltar, si queremos medir el estado emocional, entonces deberemos establecer alguna herramienta para poder medir eso. El siguiente paso sería la selección de la población. En esta situación, si estamos midiendo, por ejemplo, la salud mental de una población específica, llámese estudiantil de la universidad, entonces la población sería específicamente los que van a la universidad. Siguiente tenemos el proceso de reclutamiento, en donde vamos a ir a buscar a tal población y vamos entonces también mencionarles qué es lo que se va a hacer, pedirles que si quieren colaborar o no. Hay que también, pues, darles el consentimiento. Necesitamos el consentimiento informado de las personas. También vamos a tener que pedir permiso a las instalaciones, etcétera. A continuación estaría la selección del diseño adecuado, es decir, cuál subtipo digamos que investigación. Los que estaba mencionando antes, podía ser una con postprueba, una con preprueba y postprueba, los 4 grupos de Solomón. Hay que decir cuál es el que se utilizará. Se deben también planear las actividades de los participantes. Con esto me refiero como a las instalaciones en las cuales se van a realizar los experimentos. Se tiene que planear a qué hora van a llegar las personas, en dónde van a estar residiendo, cómo van a ser las condiciones del cuarto, del lugar en donde se vayan a hacer las pruebas y después cómo las personas van a salir de ahí. Todo eso hay que tenerlo ya planeado. Seguido por la división de los grupos, en donde aquí son hay diferentes formas de ir a los grupos, pero en general lo que uno va a querer es, ojalá, que sean equiparados, que las situaciones y las condiciones sean lo más similares posibles, para que todos los resultados sean mejores. Y finalmente tenemos pues la aplicación de lo que se planeó. Entonces ya ahí es donde se va a aplicar ya en sí el trabajo, ya donde se va a aplicar la investigación. Ok, estos son algunos ejemplos de los cuales se utilizaría o se podría usar un ensayo clínico. Entonces podríamos decir que para evaluar el impacto de un tratamiento comparado a otro, llámese, por ejemplo, la efectividad de alguna hierba natural sobre, no sé, paracetamol, por ejemplo. Podemos también usarlo para determinar la efectividad de un cambio a un proceso ya establecido. Entonces, digamos que una rutina de ejercicio que ya se ha hecho así, ya se considera clásica, podemos entonces intentar de realizar un cambio de esa rutina y ver cuál es el efecto a mediano, corto y largo plazo de este cambio, digamos, de la rutina. Otro ejemplo sería para contrastar los resultados de diversas intervenciones a corto, mediano y largo plazo. Como el ejemplo que di ahorita de la rutina, pues puede ser también entonces el resultado que pueda dar realizar movimientos de estiramiento o de movilización de las articulaciones a diario, realizar ejercicios para mejorar la postura de la espina, cómo eso puede afectar a una persona a diferentes intervalos de tiempo. Para esto, entonces, por ejemplo, se utilizaría una metodología o un subtipo de investigación
de cronológico, ¿verdad? Para poder entonces determinar no solamente un único momento después de haber hecho la intervención, sino que a varios puntos. Y finalmente aquí estarían las referencias de los 3 trabajos que se utilizaron para crear esta presentación. Muchas gracias.